Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a una nueva Open Class de CUP. Para los que no me conozcáis, soy Juan Hernández, tutor del área de energías renovables. Y nada, bienvenidos. Veo que hay bastante gente y en esta ocasión pues me hace mucha ilusión hacer esta conferencia en la que vamos a hablar de, pues como dice el título, de la situación actual de las renovables y el punto de vista desde una empresa, porque hoy tenemos un invitado que va a participar, es un conocido mío, un colega mío que es socio y gerente de una empresa eh, que se dedica sobre todo al sector de la energía solar fotovoltaica. Entonces, nada, voy a empezar yo haciendo con una introducción, eh, dando una serie de datos que están sacados del informe global de las energías renovables, un informe que se realiza a nivel mundial. Este informe, el último que se ha publicado, recoge todos los datos del año 2020, un año bastante especial, como bien sabéis, por todo el tema de la pandemia del coronavirus. Entonces, pues eso, comentaros que todos los datos que están recogidos son los últimos que recoge este informe, ¿vale? Del año 2020. Así que, nada, voy a comenzar con la introducción. A ver si funciona. Entiendo que veis todo bien la presentación. Bueno, a pesar de todos los impactos que ha supuesto la pandemia, en el año 2020 se estableció un nuevo récord de capacidad instalada de energías renovables. Y además estas fueron la única fuente de generación de electricidad eh, que tuvo un incremento neto de la capacidad total disponible. ¿Vale? Por tercer año disponible, perdón, por tercer año consecutivo se produjo un aumento, aunque leve, de las inversiones, ¿vale? De las inversiones en energías renovables. Además, hubo muchos países que establecieron objetivos de descarbonización de algunos de sus sectores con mayor o menor éxito. Eh, Hubo un gran aumento en la venta de vehículos eléctricos y lo que es más importante en este aspecto es que algunos países lo que establecieron fue un vínculo entre la electricidad demandada por esos vehículos y la energía renovable. Es decir, promover o intentar que la electricidad que consumen los vehículos eléctricos provenga de fuentes renovables. ¿De acuerdo? No sé qué pasa, que se me ha quedado el chat bloqueado. Entiendo que me estáis viendo. Bien, estos son aspectos a celebrar, obviamente, en este sector, pero también tenemos y continuamos con una serie de con obstáculos, ¿de acuerdo?
Disculpad. Ahora me podéis escribir en el chat si me veis. Perfecto. Bueno, disculpad este fallo que hemos tenido. Vale. Bueno, como no sé en qué momento se ha quedado, voy a volver a empezar. ¿De acuerdo? Lo que estaba comentando. ¿Me escucháis, vale? ¿Me escucháis? Perfecto. Vale. Muy bien, gracias, gracias. Continúo. Decía que a pesar de todos los impactos que ha supuesto la pandemia del coronavirus, se ha conseguido establecer un nuevo récord de capacidad instalada de energías renovables en 2020. ¿Vale? Además, fue la única fuente de generación de electricidad que tuvo un incremento neto de capacidad total disponible. También, otro aspecto a celebrar, por tercer año consecutivo se produjo un aumento, aunque leve, de las inversiones de energías renovables. Muchos países también establecieron objetivos de descarbonización en algunos de sus sectores. Se produjo un aumento de las ventas de coches eléctricos, un aumento significativo. Creo recordar un dato del 41%. ¿Vale? Y lo que es más importante, muchos o algunos países establecieron un vínculo entre la electricidad demandada por los vehículos y por los vehículos eléctricos y las energías renovables. Es decir, intentaron promover o intentar que la electricidad que consumen estos vehículos eléctricos provenga de fuentes renovables, ¿vale? Que es uno de los aspectos clave. A su vez, obviamente, continúa habiendo una serie de obstáculos, como por ejemplo que la cuota de las energías renovables en la energía final consumida sigue aumentando, pero a un ritmo lento, menos de lo esperado, más lento de lo esperado. La innovación está ligeramente estancada por efecto de la pandemia. Falta todavía algo de infraestructura. Sobre todo, apoyo político es súper importante. Lo hemos visto aquí en España, como en el momento en el que la legislación digamos, frenó el desarrollo de las energías renovables, se paralizó todo, y en el momento en el que se ha vuelto a favorecer desde el marco político este sector, ha empezado a despegar. Y otra de las claves es el apoyo continuo a los combustibles fósiles. Aunque no nos demos cuenta, ese apoyo está ahí, es algo que es evidente, y hasta que no digamos, se traslade ese apoyo a las energías renovables, pues el desarrollo de estas o su tendencia de crecimiento no será como se espera. Bien, ahora quería hablar de las tendencias en 4 sectores. ¿Vale? En el primero, en el sector residencial. Como titular, decir que la porción de energía final demandada que se cubre con energías renovables, o que se cubrió en el año 2020, continúa aumentando y está por debajo del 15%. ¿Vale? En este ámbito, las energías renovables continúan siendo la fuente de energía que más crece, ya que en la última década el incremento anual ha sido de un 4,1%. Dentro de todas las renovables, la aplicación que más crece es la generación de electricidad, mientras que otras aplicaciones la que mayor participación tiene es la generación de calor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las estufas de pellet, que están cada vez implantándose más, que siguen siendo pues, la mayor participación que tienen en este sector. El crecimiento
de la biomasa en general se ha estancado ligeramente, pero bueno, se puede decir que la participación más importante de las renovables es en la generación de calor en el sector residencial. Otro de las aplicaciones que está creciendo a buen ritmo es el uso de la electricidad renovable para generar calor, junto también a la energía solar térmica, aunque esta tiene una participación más baja y de ahí que proporcionalmente no esté tan extendida. Las políticas, muy importantes, las políticas que están orientadas a estimular el uso de renovables en el sector doméstico siguen siendo escasas, a pesar de que existen muchas opciones para mejorar la eficiencia en edificios tanto nuevos como existentes. ¿De acuerdo? En el sector industrial, las energías renovables cubren aproximadamente un 14,8% de la demanda total de energía, ¿vale? Y se utilizan principalmente en aquellos sectores o aquellas industrias que requieren bajas temperaturas en sus procesos. En otras industrias pesadas como metalurgia, cementeras o industria química que requieren temperaturas mucho más elevadas, las renovables prácticamente no aparecen y solo cubren un 1% de la demanda. De las fuentes de energía renovable, en este sector la que más participa es la biomasa, alrededor del ¿Ahora me escucháis? Vale, menos mal. ¿Qué de incidencias estamos teniendo? Me habéis dicho cuando he hablado del porcentaje de biomasa. Sí, lo que comentaba es que de las fuentes de energía renovables, la biomasa representa un 90% de la energía renovable utilizada en el sector industrial. El porqué es muy sencillo, porque las industrias, sobre todo la agricultura, la industria agropecuaria, genera muchos residuos que se utilizan posteriormente in situ para generar electricidad, ¿vale? Por ejemplo, el biogás. La electricidad renovable, por otro lado, representa el 10%, ¿de acuerdo? La pandemia redujo, obviamente, como en todos los sectores, la demanda de energía de la industria y lo que ocasionó es que hubiese una caída del 4% en el uso de la bioenergía en 2020. Las medidas para promover la penetración de las renovables en la industria fueron limitadas dentro de todos los paquetes de estímulo que se han lanzado para afrontar todos los impactos de la pandemia, ¿vale? Aunque pues, algunos países, como en el caso de España, han anunciado estrategias que se basan en hidrógeno renovable para descarbonizar el sector industrial, ¿vale? A finales de 2020, solo 32 países tenían al menos una norma referente a bien fuese la refrigeración o la calefacción, la generación de calor en la industria, ¿de acuerdo? Solo 32 países. Un compañero pregunta en el chat si los porcentajes son a nivel global o solo en España. Todos estos porcentajes son a nivel global, ¿vale? A nivel mundial. Bien, en el sector transporte, obviamente también ocasionada por la pandemia, hubo pues una caída de la demanda de energía asociada a él, muy brusca en los primeros meses, aunque luego a final de año se recuperaron.
y las tendencias posteriores han demostrado que el aumento de la demanda continúa creciendo, ¿vale? El transporte sigue siendo el sector en el que menos aparecen las energías renovables, por la dominancia que tienen tanto el petróleo como sus derivados en este sector, un 95,8%. Los biocombustibles tienen una participación del 3,1% y la electricidad renovable un 0,3%, ¿vale? Para que veáis lo residual que siguen siendo. Después de una década al menos de crecimiento de la producción de biocombustibles, en 2020 cayó debido fundamentalmente a la caída de la demanda de energía en el transporte y, por otro lado, la cara positiva fue el incremento en la venta de vehículos eléctricos, un 41%, ¿vale? Pero sigo diciendo, como dije antes, que es muy importante que existan normas para asociar el consumo eléctrico de estos vehículos a las energías renovables, ¿de acuerdo? Porque si no, poco estamos consiguiendo. En el sector energético, la capacidad instalada de energía renovable creció en más de 256 gigavatios durante la pandemia, lo que supone el incremento más grande de la historia, ¿vale? Esta es una tendencia que ya se inició en el año 2012, ¿de acuerdo? Toda la capacidad que se añade o que se ha añadido de energía renovable supera la capacidad neta instalada sumando los combustibles fósiles y la energía nuclear, ¿vale? China, la primera vez que aparece el nombre de China en esta conferencia, nos vamos a cansar, sigue liderando a nivel mundial la capacidad renovable que añade a su sistema eléctrico y representa casi la mitad de todas las instalaciones de 2020 a nivel mundial, ¿de acuerdo? Y lidera todos los mercados, tanto solar térmica, hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica, en fin, lo lidera todo. La capacidad que ha añadido China fue de 117 gigavatios, ¿vale? Un 45%. A finales del año 2020, al menos 19 países tenían más de 10 gigavatios de capacidad renovable no hidroeléctrica, ¿de acuerdo? Las renovables consiguieron aportar un 29% al mix eléctrico mundial. A pesar de todos estos avances, pues la electricidad renovable continúa afrontando muchos desafíos para conseguir una participación mayor en la generación de electricidad. El mayor de todos, enfrentarse a la persistente inversión en capacidad basada en combustibles fósiles. ¿De acuerdo? Bien, ahora me quiero centrar, aunque voy un poco mal de tiempo, como el invitado de hoy, con él vamos a hablar fundamentalmente de energía solar fotovoltaica. Quería daros algunas cifras en este sector, ¿de acuerdo? 2020 fue, a pesar de todo lo que estamos diciendo, un buen año para la solar fotovoltaica, ¿vale? Hay un estimado de nueva potencia instalada de 139 gigavatios, lo cual supone la mayor capacidad añadida en un año de la historia. Como veis en la gráfica, el año anterior fueron 110, 104, o sea, la tendencia es siempre creciente y este año, a pesar de la pandemia, se ha mantenido. A pesar de los cierres de negocios, confinamiento, restricciones de movimiento, todo esto ha reducido el consumo de electricidad, ha cambiado los patrones de la demanda diaria, ha generado que haya retrasos en el envío de las entregas de paneles y de equipos de las instalaciones solares fotovoltaicas, ha retrasado los permisos y la construcción de algunos proyectos. En fin, como veis, ha ocasionado multitud de obstáculos
pero a pesar de ello, la fotovoltaica, la capacidad instalada ha seguido creciendo, ¿de acuerdo? La demanda de solar fotovoltaica sigue extendiéndose, se expande, cada vez está presente en más países, ¿vale? Porque se está convirtiendo en una opción muy competitiva para la generación de electricidad en cada vez más países, ¿vale? Tanto en aplicaciones residenciales como comerciales, como en proyectos a escala de servicios públicos. A finales de 2020, al menos 42 países tenían una capacidad acumulada de 1 gigavatio o más, ¿de acuerdo? Y además, unos 15 países también tenían suficiente capacidad en operación para satisfacer al menos el 5% de su demanda con energía solar fotovoltaica, ¿vale? Por ejemplo, algunos datos de algunos países, en Alemania representó la generación con fotovoltaica el 10,4% de la generación anual. En Grecia un 9,9%, en Chile un 9,4%, Italia un 8,5%, en fin, son valores bastante aceptables. A pesar de todo, como he venido diciendo anteriormente, tenemos desafíos que afrontar, por ejemplo, la inestabilidad normativa y de las políticas en muchos países, la infraestructura de red sigue siendo poco confiable en algunos casos o insuficiente, a nivel financiero también hace falta siempre mucha inversión y a medida que aumenta la penetración de la fotovoltaica, lo que ocasiona es que la variabilidad de la energía solar tiene un efecto en los sistemas eléctricos, ¿vale? Y esto hace que sea más importante integrar la energía solar en diferentes condiciones técnicas y de mercado, ¿vale? De una forma sostenible. En general, hay menos oposición por parte de los operadores de cada país, del sector energético. Muchas empresas eléctricas ahora participan activamente en desplegar y en las operaciones de energía solar fotovoltaica, pero, en fin, hay muchos actores del sector energético de la industria de energía fósil y nuclear pues que no lo apoyan, obviamente. El autoconsumo continúa representando una parte importante del mercado, ¿vale? Aunque es una parte pequeña del mercado anual, en 2020 estaban en construcción una serie de sistemas a gran escala muy competitivos, ¿de acuerdo? Es un segmento que tiene mucho interés y que está creciendo a muy buen ritmo. En cuanto a números de países y de continentes, Asia sigue eclipsando a todas las regiones del mundo en nuevas instalaciones, ya que representa el 58% de las nuevas instalaciones puestas en marcha del global mundial. Incluso si excluyes a China, Asia es el responsable del 23%, ¿vale? Esto quiere decir que China pues, tiene una participación del 35%. El continente americano un 18% y Europa un 16%, ¿de acuerdo? Los 5 principales mercados nacionales son China, Estados Unidos, Vietnam, Japón y Alemania, ¿de acuerdo? Que representan el 66% de la capacidad que se instala o que se instaló en 2020, ¿de acuerdo? Y los siguientes 5 mercados fueron la India, Australia, Corea, Brasil y los Países Bajos, ¿vale? Y bueno, sé que he ido bastante rápido en todo este repaso, pero me parece interesante dar paso ahora a Javi para que nos dé una visión desde el punto de vista de la empresa, de todo lo que es este sector de las energías renovables, cómo ha evolucionado
el negocio desde que ellos empezaron, si han surgido nuevas oportunidades, están aprovechando otros nichos de mercado, cómo está la legislación, en fin. No sé si estás por ahí, Javi, para charlar contigo. Sí, buenos días, buenas tardes. Hola, Javi. ¿Qué tal? Es que no me tenéis habilitado el vídeo, tampoco me lo tenéis habilitado ahora de momento. El micro yo creo que sí, ¿verdad, Juan? Sí, el micro te escuchamos perfectamente. Bueno, pues bienvenido y nada, darte las gracias por participar, que es todo un detalle y un lujo para todos que estés aquí y compartas tu experiencia. Muy bien, pues nada, pues lo primero también muchas gracias a vosotros y en especial a ti, Juan, por darme esta oportunidad de unirme a la reunión. Y bueno, pues simplemente ya, aunque Juan ya me ha presentado, ¿no? Pues soy el socio y gerente de la empresa Proyecta. Estamos ubicados aquí en Ávila. Y bueno, pues eh, si queréis os comento quiénes somos un poquito, ¿no? Sí, Nacemos en el año 2003. Nacimos con una empresa puramente de ingeniería dedicada a todo el ámbito de las renovables y solo de las renovables. Y bueno, pues en aquel momento tocábamos todas las energías renovables, pues la térmica, la fotovoltaica, eh, la biomasa, bueno, pues todo aquello que en algún momento pues sabíamos que estaba ahí, pero que todavía pues no había despegado. Desde el principio pensamos que si queríamos crecer necesitábamos tener un valor añadido en la empresa y poder, dijésemos, crecer con el menor número de recursos humanos y también dando una calidad que nos permitiera posicionarnos en el mercado, ¿no? En ese sentido, lo que hicimos es desde el principio confiar en que en el desarrollo de herramientas propias que nos permitieran desarrollar nuestro trabajo y para ello empezamos a hacer desarrollo de software asociado a nuestra propia labor. Y en principio solo dedicado a nuestras tareas de trabajo. Es decir, nosotros necesitábamos desarrollar proyectos y lo que hacíamos es desarrollar software que nos permitiera desarrollar esos proyectos propios de manera más rápida y sobre todo ya no más rápida, sino cometiendo los menores fallos posibles, ¿no? Como éramos ingeniería, pues eso nos resultó bien y nos permitía pues, sacar muchos proyectos en tiempo y forma. Pero a partir de ahí empezó otra línea de negocio y es que, bueno, pues una vez que las instalaciones se ejecutaban, pues había que mantenerlas. Y en ese sentido, pues todas las instalaciones que hay hoy estamos acostumbrados a que estén monitorizadas. El fabricante nos regala su servicio de monitorización, bueno, su servicio más que nada su app o su aplicación de escritorio de monitorización y con eso pues tenemos la instalación pues totalmente, la podemos visualizar y podemos ver todos los datos de esa instalación. ¿Qué sucede? Que en el entorno ya empresarial pues eso es útil en un principio, pero cuando ya vas creciendo, pues no es viable, porque la propia tendencia de la fotovoltaica o de las energías renovables, pues tienden a que los sistemas cambien, a que los sistemas en algunos casos crezcan por un lado o disminuyan por otro y que las tecnologías vayan variando, ¿no? ¿Qué ocurría? Pues que nosotros nos veíamos como los centros de control que vemos en las películas. Varias personas allí reunidas y mirando multitud de pantallas sin saber muy bien a qué tienes que mirar
o qué es lo que tienes que mirar en cada caso, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos fue empezar a generar nuestra propia central de control y, por tanto, ya otra línea de negocio. Ya teníamos la línea de negocio de las energías renovables enfocada con la ingeniería, pero una vez que ya empezaron a ejecutar esas instalaciones y a funcionar, había que operar esas instalaciones, había que controlarlas y, por tanto, ya empezamos a desarrollar ese software no solo para la parte de desarrollo, sino para la parte de operación de las plantas, para que el mantenedor, en este caso, pudiera hacer su labor de mantenimiento, ¿no? Todo esto, como os digo, desde el año 2003. ¿Qué sucede? Pues que la propia tendencia de las renovables pues provoca que en el año 2005-2006 ya empieza a liderar la fotovoltaica como una de las energías que más proyección tenía en el corto, en el medio y en el largo plazo, y así se ha demostrado, ¿no? Sí. Pensad que en esos primeros años que nosotros trabajamos, pues la primera caldera de biomasa que se instaló en Ávila la instalamos nosotros. Velux, que todos yo creo que lo conoceréis en el tema de térmica, ahora ya deja de comercializar paneles de térmica, pero el programa de cálculo y diseño que utilizaba Velux, el motor de cálculo lo desarrollamos nosotros. Todos los primeros pasos que se dieron a nivel de fotovoltaica en Castilla y León los comenzamos nosotros. La primera instalación, que ahora ya hablamos de megavatios, de cientos de megavatios incluso, pues la primera instalación que nosotros hicimos así un poquito grande era de 100 kilovatios. Y a partir de ahí fuimos creciendo y ya logramos hacer el primer parque o el parque más grande de Castilla y León, que era 1,4 en el año 2006-2007, ¿no? 1,4 megavatios. Seguimos creciendo y seguimos creciendo en tamaño porque así la tecnología lo permitía y el mercado lo demandaba. Y llegamos a hacer también el parque más grande de Castilla y León, que eran 7,8 megavatios. Todo esto estamos hablando en el periodo de 2007 a 2008. Lógicamente, con esa tendencia de crecimiento, fuimos abandonando lo que eran las otras tecnologías renovables, que realmente, como la mini eólica, la biomasa y la térmica, pues hay un juego o hay una cabida de esas energías, pero realmente para una ingeniería como la nuestra, pues ya dejó de tener cabida y nos centramos principalmente en la fotovoltaica, ¿no? Y esa decisión de centrarnos principalmente en fotovoltaica a día de hoy ya es 100%, es decir, solo hacemos fotovoltaica. Podemos hacer algún pequeño proyecto pues, de biomasa o de mini eólica, etcétera, pero estamos centrados totalmente en la fotovoltaica, en la parte de ingeniería, y luego la otra línea de negocio de control pues ha ido creciendo. ¿Y de qué manera ha ido creciendo? Pues ha ido creciendo también un poco en función de las necesidades del mercado. ¿Qué son las necesidades del mercado? Pues las necesidades que a nivel empresarial te marca la economía y te marcan las crisis que hemos ido teniendo en todo esto de las renovables. Pensad que desde el año, yo asimilo el tema de las renovables, aunque ahora Juan yo creo que lo ha explicado perfectamente, estos crecimientos que está habiendo a nivel mundial, ¿no? En España yo denomino siempre que es el acordeón, ¿no? Ahora estamos en un momento de ebullición, pero había otros momentos en el que la fotovoltaica estaba endemoniada, estaba prohibido y no se podía hacer fotovoltaica en España. Por lo tanto, teníamos que salir fuera de España a buscar negocio, ¿no? Las renovables en países como el nuestro, en países desarrollados como Alemania, si os fijáis, son totalmente diferentes. Aquí tenemos un acordeón, en Alemania tenemos una proyección prácticamente lineal de crecimiento. Aquí los crecimientos son exponenciales y obedecen mucho a decisiones políticas. Y por tanto ahí es donde una empresa tiene que intentar adaptarse y buscarse la vida. En ese sentido es donde la central de control, a nosotros, la línea de negocio de control, nos ayudó bastante.
Nos ayudó bastante porque, como os digo, en el año 2011, 2012, pues, bueno, mejor dicho, a partir de 2013 hasta el 2017 vamos a poner, porque muchos entenderemos que el autoconsumo empieza en 2015, pero realmente para una empresa hasta el 2017 realmente no se puede considerar que se pueda hacer autoconsumo, porque tuvimos que tener otras líneas de negocio paralelas para poder, digamos, conservar nuestras empresas. Y en esa etapa es cuando esa central de control que teníamos nosotros ya la trasladamos no solo de nuestros clientes, sino a terceras personas, a otras empresas como las nuestras. ¿Cuál es el modelo de negocio que utilizamos en la central de control? Pues el modelo de negocio que utilizamos en la central de control es un modelo de negocio que nos costó encontrar bastante tiempo, con la idea de no agredir a ninguno de los actores que teníamos alrededor. Voy a explicar esto un poco más porque yo creo que es importante a nivel empresarial cuando uno decide emprender una línea de negocio, ¿no? Además, en este ámbito de las renovables, en la cual tenemos muchísima competencia, ¿no? O hay muchos intereses y realmente uno tiene que cuidar o tiene que saber por dónde ir, porque tienes que meter muchos recursos para poder desarrollar lo que tú piensas que puedes llegar a crecer, y luego puedes tener o no tener éxito. Por tanto, hay que pensarlo bien, ¿no? Al final, nosotros, ¿qué es una central de control? Bueno, pues una central de control, tal y como lo vemos nosotros, funciona como una central de alarmas. Nosotros tenemos aquí un equipo, somos unas 20 personas, tanto la parte de ingeniería como la central de control, y lo que hacemos es, en tiempo real, vigilar todas esas instalaciones. Actualmente tenemos más de 4.000 instalaciones monitorizadas en todo el mundo, luego hablamos un poquito de países, y funcionamos como una central de alarmas. Monitorizamos, cuando detectamos una incidencia, intentamos resolverla en remoto a través de la monitorización, y si no somos capaces ya llamamos al mantenedor de zona. ¿Quiénes son nuestros clientes? Pues evidentemente nuestros clientes, si actuamos a nivel mundial, no pueden ser los clientes finales. No pueden ser los clientes finales porque si no, no podríamos estar en todo el mundo a la vez realizando una proyección comercial o una actuación comercial o hablando con los clientes pequeños, medianos o grandes para hacer negocios, sino que nuestros clientes son fondos de inversión, mantenedores, pequeños electricistas, porque en nuestra cartera no solo tenemos la parte de fotovoltaica, sino también tenemos portfolios de eólica y, bueno, pues de otras energías renovables. Entonces, el modelo de negocio que nosotros tenemos es que nosotros damos servicio a empresas como las nuestras que de alguna manera, por diferentes motivos, bien porque, por ejemplo, por estructura que tienen o por el tamaño de la empresa, no son capaces de tener una central de control porque exige una infraestructura de gente 365 días al año con un horario solar, o bien porque otros simplemente a lo mejor sí tienen esa estructura, pero no quieren añadir esos recursos, pues porque no están especializados o porque ven que sale, entre comillas, más barato subcontratar esos servicios o externalizar esos servicios. Entonces, yo creo que lo principal cuando uno emprende una línea de negocio es eso, es encontrar cuál es la manera de crecer a nivel, digamos, en todo lo que se pueda crecer, en este caso pues nosotros a nivel internacional, y sobre todo que esas personas que te vas a encontrar por el camino, lejos de ser tu competencia, sean tus aliados, ¿no? Que al final, pues ese mantenedor que puede haber en Polonia, imaginar, pues no me ve a mí como una persona que voy a quitarle el negocio, sino como una empresa en el cual él, que es electricista o es mantenedor y lo hace perfectamente en campo, porque además ha construido ese parque quizá y todo, pues él lo que va a tener es información de primera mano de un grupo especializado de personas y experimentado de qué está sucediendo en su planta, y en todo momento va a saber cómo tiene que reaccionar ante una incidencia. ¿Eso qué le va a permitir? Pues le va a permitir que el cliente de ese mantenedor o de ese instalador esté totalmente seguro de que la indisponibilidad de su planta va a ser la menor posible. Es decir, su planta va a estar funcionando el mayor tiempo posible.
Y por otra parte, ese mantenedor va a poder crecer, porque él que sabe cuáles son, o él que realmente lo que sabe es mantener, pues no va a tener que dedicar recursos a lo que no sabe, a lo que le cuesta más, que es la parte de monitorización y la parte de central de control, que además, como repito, tiene que estar 365 días ahí vigilando con personal, y va a dedicar todos sus recursos a crecer en lo que él sabe. Por tanto, al final se crean sinergias entre nuestra empresa y el resto de empresas y logramos crecer en conjunto. Por tanto, al final proyecta, pues eso es, por una parte, la ingeniería, por otra parte, la parte de desarrollo de software enfocado a la central de control, y luego, dentro de esas dos líneas de negocio, pues evidentemente, por la parte de ingeniería nace la instalación, y por la parte de central de control o de desarrollo de software, pues vuelven a nacer o están conviviendo todas aquellas herramientas que utilizamos tanto a nivel de diseño, de cálculo y diseño, como a nivel de mantenimiento, ¿no? A nivel de operación de plantas. Un poco por resumir, ¿qué tenemos? Pues tenemos aplicaciones que nos ayudan a generar proyectos de conexión a red, tenemos aplicaciones que nos ayudan a generar proyectos de autoconsumo, y esas aplicaciones a su vez las podemos vender o las podemos ofrecer en modo de licencia o en modo de servicio a otros instaladores que estén empezando o que necesitan herramientas, digamos, que les ayude a desarrollar esos trabajos de manera que sea rápida y sin tener unos conocimientos o sin tener que tener tantos ingenieros en su plantilla, ¿no? Porque al final todo lo que sea apoyarse en herramientas informáticas, pues al final lo que te viene es a optimizar tus recursos, que es lo que una empresa necesita, ¿no? Que sus recursos estén optimizados, ¿no? En la parte de desarrollo de software, de la parte de control de producción, de la parte de monitorización, ¿qué herramientas tenemos principales? Bueno, pues realmente es un dato el cual lo explotamos de diferente forma en función del cliente, cómo quiere recibirlo, ¿no? Pensad que cuando monitorizamos una instalación fotovoltaica, pocos datos tenemos. Tenemos los datos de la estación meteorológica y tenemos los datos de producción. Poco más, poco más. Sin embargo, la persona que recibe el dato necesita transformar o necesita ver ese dato en el lenguaje que él quiere recibir, o en el lenguaje que él entiende, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un fondo de inversión, lo más seguro es que ese fondo de inversión quiera dos datos. ¿Cuánto ha producido su planta? ¿Y cuánto ha producido su planta? Pero no en kilovatios, en euros. Y sin embargo, un mantenedor lo que va a querer es cuánto ha producido su planta y cuánto ha producido su planta, pero en kilovatios. Entonces es importante también saber, cuando uno desarrolla esas herramientas de software, pues saber de alguna forma quién va a recibir el dato y cómo lo quiere recibir, ¿no? Sobre todo también conformarse con lo que uno tiene. Es decir, ahora mismo está muy de moda medir todos los datos, sobre todo en los grandes parques, incluso medir las curvas IV, analizar panel por panel qué está sucediendo. Y bueno, pues eso está muy bien, pero la realidad es que eso luego no es tan sencillo materializarlo, ¿no? Y sobre todo no es tan sencillo mantenerlo. Y en ese caso no hablo de la central de control, que la central de control lo que hace es recibir los datos, sino que el propietario de la planta hace un desarrollo de monitorización y de requerimientos de necesidades de monitorización, muchas veces debido a que el banco que le ha dado la financiación le exige tener ciertos datos, pero que luego esos datos realmente no tienen mucho sentido estarlos explotando y estarlos analizando, ¿no? Y aparte de eso, el coste que conlleva todos esos datos que se quieren recibir, pues realmente tampoco interesa mantener la infraestructura que sea ideal, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos un commissioning en Polonia, en el cual pues, el banco nos decía
que durante una semana teníamos que registrar los datos de producción de una planta de, no sé si era de 8 o 12 megavatios durante 3 segundos. Bueno, Ajá. pues de todos los elementos de la planta, a nivel de corriente continua, de string, de alterna, de todos los elementos que había. Bueno, eso realmente se puede hacer porque una vez que estamos metidos en la planta, pues todo se puede hacer. Es la velocidad que tengamos del bus de datos, por tanto 3 segundos se puede hacer, pero luego el dato no se puede manejar. Claro. Pero ¿qué sucede? Que, bueno, pues que aquí siempre jugamos un poco al yo más, ¿no? Llega un banco y dice, oye, pues yo creo que los datos me los tienes que dar diarios. Entonces llega el otro banco o la otra persona, ¿no? Y dice, bueno, pues si a mí me los das diario, yo creo que a mí me los tendréis que dar cada hora. Y llega el otro y dice, bueno, pues yo cada minuto, y así se convierte en una bola que al final, pues eso, al final nos abocamos a tener que registrar datos que en ocasiones no tienen mucho sentido, ¿no? Y Claro. pues véase, por ejemplo, las estaciones meteorológicas. Se invierte muchísimo en estaciones meteorológicas. Pensaste que una estación meteorológica compuesta por un piranómetro, una célula calibrada, etcétera, puede llegar a costar del orden de los 20.000 euros. Y la gente se lo gasta. Se invierte muchísimo dinero en estaciones meteorológicas y lo único que se pretende es tener exactitud en la comparación de la radiación con la producción de la planta. Realmente, si luego esos piranómetros no se mantienen, pues toda esa inversión se nos viene abajo. Entonces, si no se calibran al cabo de un año, al cabo de 2 años, pues toda esa inversión que hemos realizado en piranómetros, pues no sirve de nada. Entonces, no solo sirve el desarrollar la planta para ese commissioning, para esa entrega de la planta, sino que luego hay que seguir manteniéndola. Es, creo que lo primordial, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que hacemos en Proyecta. Juan, bueno, Juan y todos los que estáis por ahí. Pues desde luego nos has dado, nos has hecho un recorrido interesante por lo que ha sido toda la evolución de la empresa, por el negocio que tenéis actualmente, etcétera. Ahora, a mí me ha surgido una pregunta. ¿Crees que dentro de todo esto, que es la inversión, que hablas de que la gente se gastan grandes cantidades en una estación meteorológica, que se demanda cada vez más los datos, cada fracción de segundo, etcétera, etcétera, se están haciendo inversiones a ciegas sin priorizar realmente dónde debería invertirse más cantidad de dinero, simplemente por una tendencia, digamos, entre comillas, de moda? Sí, sí, a ver, yo creo que esta es mi percepción y mi análisis, ¿no? Aquí ahora, cuando se construye una instalación fotovoltaica, por ejemplo, un gran parque, ¿no? Porque estamos hablando todo esto ya de los parques, ¿no? Luego hablamos, si queréis, de autoconsumo. Sí. Lo que prima es que el Estel nos dé la mayor rentabilidad posible, ¿no? Y la manera de que el Estel nos dé la mayor rentabilidad posible es que el coste de ejecución y el coste de mantenimiento sea el menor posible. Entonces, esto nos está abocando a cambiar las tendencias o a cambiar, por una parte, los materiales, es decir, cada vez tendemos a paneles más grandes para que el ratio de montaje se optimice, que tenga una potencia, pues ya se habla de 700 vatios, incluso de 600, etcétera, con el fin de poder, cada vez que monto un panel, pues ya monto 600 vatios, monto no sé qué, y de esa manera me ahorro costes de montaje. Por otra parte, se está también reduciendo, optimizando mucho, intentando optimizar en estructura con los sistemas de hincado. Se elimina todo lo que sería la cimentación, que antiguamente digamos, era la única opción, de las pocas opciones que había. Y bueno, pues todos estos avances están bien, pero lo único que pretenden es eso, es un ahorro de costes. Y como hay un ahorro de costes tan grande, en el que ya se roza el cumplimiento de los códigos técnicos, de las cargas de viento, cargas de nieve, etcétera, pues hay que buscar un responsable. Y hay que tener muy bien atado quién es el responsable, ¿no? Entonces, desde que fabricamos el panel, desde que se fabrica el panel,
pues ya hay empresas de control de calidad que se dedican a tener un control de calidad en la propia fábrica. A partir de ahí, colocan sensores en los propios containers que vienen en barco hasta la zona, hasta el puerto donde tengan que desembarcar, ¿no? Vienen con sensores para ver si han sufrido algún daño durante el transporte. A partir de ahí se les chequea nuevamente para comprobar que el flash test que ha emitido el fabricante coincide con los requerimientos de la propiedad. Nuevamente se montan en un camión y se revisa, se pone sensores para que no haya problemas. ¿Qué se está buscando ahí? Realmente no se está buscando la calidad del producto, sino la responsabilidad de qué sucede si algo no se cumple en el este, ¿no? ¿Qué pasa si esa estructura luego se decae, se vuela? Pues, ¿quién es el responsable? ¿Qué pasa si ese panel no funciona? Bueno, pues tener un panel que cuando un panel no produce como yo espero, puede haber muchos factores, pero claro, hay un gran factor que empieza desde que se fabrica el panel hasta que ese panel está puesto. Y luego, pues incluso puede afectar esa estructura de soporte, pues que no tenga la suficiente rigidez o la suficiente elasticidad y que también me provoque daños en el panel. Y por tanto, pues de lo que se trata es eso. Entonces, al final estamos invirtiendo mucho en ese control de calidad, pero es un control de calidad desde el punto de vista encubierto. La calidad tiene que existir. De hecho, nosotros creo que somos una empresa que apostamos muchísimo por la calidad, pero tiene que ser la calidad para algo. No para ver a quién me cargo, a quién le echo la culpa, no. La calidad tiene que existir desde el origen, ¿no? Entonces, ¿ya qué se está viendo? Pues se está viendo que estamos retrocediendo en algunas cosas. Parques que se han montado con paneles muy grandes, retrocedemos. Parques que se han montado con seguidores, estamos retrocediendo. Paneles que se están montando en multibus bar, estamos retrocediendo un poquito. Es decir, está avanzando mucho esa tecnología, se están ampliando mucho las garantías en papel, pero luego a la hora de la realidad muchas veces no se cumplen. Ajá. Y por tanto, todo es debido, o la mayor parte de ello es debido a la reducción de costes que se pretende llevar, ¿no? En fotovoltaica creo que hay una premisa y es que lo importante es que esté construido con calidad, porque a mí hay una expresión que yo utilizo bastante, ¿no? Porque la gente muchas veces se nos escapa el decir, bueno, esto es un Mercedes, ¿no? Y el cliente te coge y te dice, no, yo no quiero un Mercedes, yo tengo un SEAT ahí a la puerta, ¿no? Pero yo al final ya he cambiado ese símil. Es decir, nosotros si lo comparamos con un vehículo, para una fotovoltaica no necesitamos un utilitario, necesitamos un todoterreno. Algo que vamos a dejar a la intemperie durante 30 años, funcionando día y noche con las variaciones de temperatura, unos días nieve, otros días viento, otros días agua, pues realmente no necesitamos un utilitario, no necesitamos un turismo normal y corriente, necesitamos un todoterreno. Y por tanto, un todoterreno tiene ciertos aspectos constructivos que hacen que sea más resistente, pero a su vez también hacen que ese producto sea un poquito más caro. Pero nos va a garantizar la vida útil de la instalación. Claro. Entonces, donde hay que meter los recursos realmente es en la calidad de los materiales, la calidad de los fabricantes. Y otro tema importante que tampoco se toca demasiado es el servicio postventa. Estamos tirando mucho de producto chino, que no digo que esté mal, pero hay que exigir que los fabricantes chinos fabriquen con calidad, que lo saben hacer, ¿no? Y sobre todo que tengan un servicio de postventa. Es muy común y muy frecuente que las garantías de los paneles, que son pocas, por suerte, no hay que se cuentan entre comillas con los dedos de la mano, ¿no? Pero es muy frecuente cuando uno intenta ejecutar una garantía, le sea prácticamente imposible ejecutarla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final ese fabricante ha creado empresas vehículo, empresas que realmente a la hora de la verdad no te van a poder cubrir ni te van a dar el soporte que necesitas, ¿no? En este sentido, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros
no es porque nosotros montemos ese panel, sino porque a mí me llamó la atención en su momento, ¿no? Nosotros montamos en general paneles de alta calidad, montamos LG, montamos REC, y también montamos paneles de fabricantes chinos, pero a mí lo que más me llamó de la atención de los paneles de LG fue la garantía. ¿Quién cubre la garantía de LG? Bueno, pues la garantía de LG la cubre LG con todas sus divisiones a nivel mundial. Claro, si pensamos que eso lo he dicho tan rápido, que parece que, bueno, pues es que eso es muchísimo. Eso es multiplicar a lo mejor por 50 o por 100 las garantías convencionales o la garantía que el mayor fabricante chino a nivel mundial me pueda ofrecer. ¿Qué podemos pensar del LG de aquí a 25 o a 30 años? ¿Que va a existir o que no? En alguna de sus divisiones. Vendiendo televisiones. Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues si la línea de paneles le falla, pero sigue vendiendo televisiones y yo tengo un problema con el panel, el LG va a estar ahí para cubrir esa garantía. Ahora, pensamos que ese fabricante chino, que hoy hay una moda tremenda de no sé qué, si le va mal o si no le va, y que solo se dedica a fabricar paneles, si le va mal o tienen que cubrir ciertas garantías que le hacen que esa empresa no siga adelante, ¿me va a poder cubrir? Pues eso es lo que hay que pensar. Eso es lo que hay que pensar. Muy interesante. A ver, bueno, vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, podemos extendernos un poquito ahora y comentar un poco sobre el autoconsumo, sobre la opinión que tienes del autoconsumo, en este caso, cómo está en España, y la experiencia que tienes si tenéis este tipo de negocio en otros países. Sí. Bueno, a ver, el tema, voy a empezar por último, el tema de los países, ¿no? El tema de los países realmente es un poco la fotovoltaica o el desarrollo de las energías renovables en otros países es en muchos casos muy diferente a España, ¿no? Tenemos países que están muy concienciados con lo que es las energías renovables, como podría ser Alemania, en el cual la concepción que tiene todo el mundo es de que tiene que ser sostenible y que tiene que tener fotovoltaica en su casa porque cree en ello y así ha sido educado desde hace décadas. Luego tenemos una fotovoltaica puramente de inversión, que se da en países pues, como el nuestro o países como en los que ahora los famosos fondos Next Generation pues estamos irrumpiendo, ¿no? Y que simplemente de lo que se trata es una inversión como tal, ¿no? En Polonia, en Hungría, etcétera. Y luego hay países en los que las energías renovables se emplean como una solución. Y ahí me voy ya más a la zona de África, la zona de Guinea, la zona de Sudáfrica, países un poquito más pobres. Bueno, no, Sudáfrica no es que sea pobre, ¿no? Pero países algo menos desarrollados en cuanto a lo mejor a nivel económico y también incluso a nivel de infraestructura eléctrica, ¿no? Entonces, ahí es donde hay la variación, no podemos generalizar. En este sentido, no es lo mismo pensar en una energía renovable, imaginaos en Guinea, que no tienen infraestructura eléctrica, ni siquiera tienen electricidad, o tienen electricidad de 1 o 2 horas por la noche, a la fotovoltaica que ponemos aquí o la que pone Alemania. No sé si en ese sentido me he transmitido bien lo que hay, ¿no? Sí, El autoconsumo, pues evidentemente es el boom. Estamos ante el boom del autoconsumo provocado por 2 cosas, ¿no? Lo primero porque los precios de los materiales ya se han adecuado a la demanda, ¿vale? Segundo porque, bueno, pues ahora también ha acompañado dos cosas, que es la subida de los precios de la electricidad y la llegada de los fondos de Next Generation para ayudas a renovables. Y todo eso hace que el autoconsumo ya esté creciendo de manera exponencial. Teníamos un crecimiento o no teníamos crecimiento en los últimos años. A partir de 2017 empezó a crecer y ahora ya dijésemos, pues ya está en ebullición, ¿no? Ya todo el mundo quiere hacer autoconsumo y de hecho todo el mundo ya quiere un autoconsumo en su industria, en su casa, etc. Pero ojo, hablamos de fotovoltaica, hablamos de autoconsumo y por tanto tenemos que tener bien en cuenta estos 2 conceptos porque si bien la fotovoltaica tiene muchas ventajas, no a todo el mundo
le encaja como tal, ¿no? Y lo tenemos claro, o sea, ¿encaja en mi casa la fotovoltaica? Pues quizá no, pues yo salí esta mañana a las 8 a trabajar y todavía no he entrado. Entonces han pasado 12 horas que coinciden con el horario solar y en mi casa hay un router y un frigorífico. Por tanto, la energía fotovoltaica en mi vivienda hoy no serviría de nada. La semana pasada estuve con un panadero. Un panadero trabaja de noche y por el día duerme. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y lo que todas las empresas como la mía han de tener en cuenta. Es decir, no nos podemos dejar llevar por la moda del autoconsumo e instalar autoconsumo a diestro y siniestro sin pensar quién va a ser el consumidor. Porque entonces lo que estamos es, entre comillas, matando la gallina de los huevos de oro. Estamos sembrando mal y cuando esa persona que ha hecho una inversión se dé cuenta de que no la está rentabilizando ni le está generando un ahorro siquiera porque no está consumiendo en esos periodos y alguien le pregunte, ¿el qué va a contestar? Pues va a contestar que él ha hecho una inversión que no le convence y que no sirve para nada. Entonces, el autoconsumo está muy bien, estamos en ebullición, están entrando muchas empresas en el juego, muchas eléctricas, y hay que tener cuidado. Es decir, se nos puede dar la vuelta, ¿no? Porque los intereses de uno y otro son diferentes. Toco por encima el tema de las eléctricas. Las eléctricas van buscando nuevamente el monopolio, van buscando el captar el mayor número de instalaciones, el mayor número de clientes para tenerlos, digamos, fidelizados y de hecho se ve o se entrevé, se deja ver esa política, ¿no? Hay dos intereses ahora mismo importantes, tanto en el autoconsumo como la fotovoltaica, y son las garantías de reducción de la electricidad, es decir, el CO2. Ahora mismo pagamos, o hay muchas empresas que se las penaliza por emitir CO2. Y por tanto, todas las garantías de origen, es decir, toda la energía que salga de fuentes renovables, ayuda a que esas empresas, si consumen ese tipo de energía, pues la penalización que tengan sea menor, ¿no? Y las eléctricas lo saben. Entonces, cuando llegan a mi casa o llegan a una industria y ponen más paneles de los que necesito, o se los ponen al panadero, realmente no están mirando del todo por el panadero, están mirando por que tengan una energía ahí disponible con garantías de origen que ellos se quedan y que van a utilizar posteriormente para vender la energía a un tercero y fidelizar y crecer y, digamos, afianzar ese monopolio que ellos quieren tener, ¿no? Por tanto, hay que tener también presente esos actores o esos intereses de la fotovoltaica en el que no siempre están mirando por el cliente final, ¿no? Y es un poco lo que creo que debemos de pensar todos cuando pongamos una instalación fotovoltaica. Si no, ¿es necesario o me cuadra mi instalación fotovoltaica, sí o no? Eso es. Pues, a ver, estamos un poco fuera de tiempo porque me dijeron que tenía que estar una hora y como hemos tenido algunos problemillas técnicos al comienzo, yo solo quería, a ver, No sé si hay pedirte, alguna pregunta por ahí o... sí, quería pedirte si tenías alguna recomendación para darle a todas estas personas que nos están viendo, que están ahora mismo estudiando un máster relacionado con las energías renovables y que quieren dedicarse o quieren dedicarse profesionalmente al sector de la energía fotovoltaica en concreto. Bien, bueno, pues yo lo que les diría es que a día de hoy la demanda que tenemos las empresas de personal en todos los ámbitos, desde la parte de montaje como la parte de ingeniería o la parte de operación de plantas, mantenimiento, es decir, todo el círculo que rodea el sector, pues hay una demanda tremenda de personal. Por tanto, os animo a seguir avanzando en ese estudio, en ese crecimiento, ¿no? de los conocimientos. Y lo que os diría es dos cosas, ¿no? Tenéis dos proyecciones, trabajar para alguien o trabajar para vosotros. Cualquiera de los dos casos, pues lo único que hay que tener claro es
pues eso, que si trabajáis para vosotros, hagáis un análisis correcto del mercado, veis cuáles son los nichos de negocio existentes, qué valores añadidos podéis dar y sobre todo que no os precipitéis. Si trabajáis para otras personas, bueno, pues como en cualquier otro trabajo, que seáis serios, que aportéis todo lo que esté en vuestra mano, ¿no? Que penséis que la parte que os ha contratado realmente tiene que recibir algo de vosotros y a su vez vosotros tendréis que recibir algo de la persona que os contrata, ¿no? Es decir, tiene que haber un equilibrio entre las partes, ¿no? Si hablamos de empleado jefe, por llamarlo así, empleado empresa, tiene que haber un equilibrio, y si hablamos de empresa cliente, también tiene que haber un equilibrio. Siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Eso es lo que os diría. Mucho ánimo y, bueno, pues a trabajar, ni más ni menos, que ahora tenéis la oportunidad en muchas líneas de negocio, ¿no? Eso es. Vale, pues a ver, podríamos hacer una preguntilla, pero es que ya son las 9, casi 10, entonces lo vamos a dejar. Si os parece, queréis enviar alguna pregunta a mi correo para responderosla en otro momento, pues estaré encantado. Y nada, a ti, Javi, agradecerte que hayas estado aquí, que hayas compartido toda tu experiencia. Ha sido un lujo para todos. Y nada, si en alguna otra ocasión podemos contar contigo otra vez para hablar de otros temas, de legislación, por ejemplo, que se nos ha quedado ahí un poco en el tintero la legislación española, pues nada, yo estaré Perfecto. encantado. Bueno, oye, solo una cosa, agradeceros que me hayáis invitado. Sí que estaba viendo en el chat muchas preguntas sobre qué pondrías, qué pones, qué no sé qué. Sí. Yo creo que lo que hay que poner es calidad, ¿no? Entonces, fabricantes hay muchos, pero al final tenemos que ir a calidad, experiencia y servicio postventa. Aquí el que cumpla eso habremos elegido un buen material. No nos dejemos llevar, ahora por ejemplo voy a hablar de Huawei, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Huawei porque tenemos un móvil de Huawei, pero por ejemplo en España lleva 4 años en el mercado. Sí. Entonces, ¿es bueno o es malo Huawei? Pues no lo sé. Yo tengo más de 700 inversores de Huawei funcionando y monitorizando, pero no lo sé si es bueno o es malo. Tendremos que esperar unos años para ver si realmente el inversor es bueno, malo, y si el servicio postventa ante una garantía actúa de manera correcta o no. Entonces, eso es un poco lo que diría en base a un poco a las preguntas que he visto por ahí. Y simplemente, pues eso, muchas gracias Juan, gracias a todos por estar ahí y contad conmigo el día que queráis. Bueno, muchísimas gracias, Javi. Gracias. Gracias. Nada, un saludo a todos y nos vemos en la próxima, ¿de acuerdo? Que os vaya muy bien.